Agustín de Tagaste nació en 354 después de Cristo, en una pequeña ciudad de la provincia romana de Numidia, en el norte de África. Tagaste, con sus calles polvorientas y calor incesante, era una ciudad sencilla, alejada de los vibrantes centros del imperio, como Roma y Cartago, pero fue allí, entre muros modestos y el murmullo de los olivos, que se inició la jornada de uno de los mayores santos de la historia de la Iglesia. Fue el hijo mayor de Patricio, un propietario de tierras pagano, y de Mónica, una mujer cristiana fervorosa. Desde temprano, Agustín experimentó las tensiones de vivir entre dos mundos, el fervor religioso de su madre y la indiferencia espiritual de su padre. La figura de su madre, Mónica, se mantenía como una luz constante en su vida, pero, en esos primeros años, Agustín resistía a esa luz. Mónica, con su fe inquebrantable, estaba convencida de que su hijo estaba destinado a grandes cosas, y sus oraciones constantes reflejaban esa esperanza. Mientras tanto, Agustín crecía como un joven inquieto y brillante, con una sed insaciable de conocimiento y una voluntad implacable de experimentar la vida. El pequeño Tagaste parecía demasiado estrecho para sus sueños y ambiciones. Desde muy joven, su inteligencia fue notada. Tenía una mente aguda, una curiosidad voraz que lo llevaba a destacarse entre sus compañeros de escuela. Agustín se mostraba especialmente hábil en la retórica, el arte de hablar y persuadir, una habilidad valorada en la sociedad romana. Patricio, su padre, veía en su hijo una promesa de éxito. Esperaba que Agustín se convirtiera en un hombre de prestigio, alguien que pudiera abrir puertas para la ascensión social de la familia. Así, Patricio trabajó incansablemente para que el joven pudiera recibir la mejor educación posible. Agustín fue enviado a estudiar en Madaura, una ciudad cercana, conocida por sus escuelas de alta calidad. Pronto se destacó, no solo por su talento académico, sino también por su capacidad para adaptarse rápidamente al entorno urbano. Madaura fue el primer paso lejos de la vida sencilla de Tagaste, y Agustín comenzó a experimentar las tentaciones de la vida cosmopolita. Allí, se dejó seducir por las fiestas, los amigos bohemios y los placeres que la ciudad ofrecía. El joven, que a los ojos de su madre tenía un alma preciosa destinada a Dios, estaba cada vez más alejado del camino de la fe. Mónica sentía esa distancia, incluso desde lejos. Sabía que su hijo, ahora adolescente, estaba tomando caminos peligrosos. Sin embargo, no se rindió. Sus oraciones se volvieron más intensas y constantes. Lloraba por él todas las noches, pidiendo que Dios lo guiara de regreso al buen camino. Mónica, una mujer que conocía bien los dolores y tribulaciones de la vida, sabía que solo la fe podría salvar a Agustín de sí mismo. Pero, en ese momento, él estaba sordo a sus llamados. Después de un tiempo, Agustín regresó a Tagaste. El viaje de regreso fue un alivio para Mónica, que esperaba que el hogar pudiera tener un efecto beneficioso sobre su hijo, pero su retorno fue breve. Pronto, Patricio se encargó de que continuara sus estudios en Cartago, una de las ciudades más importantes de la región. Cartago era vibrante, una metrópoli de cultura y filosofía, donde Agustín podría expandir aún más su intelecto. Pero también era una ciudad llena de tentaciones, y el joven estudiante se sumergió aún más en el estilo de vida hedonista. Fue en Cartago donde Agustín encontró lo que creía ser la libertad. Se involucró en relaciones amorosas, experimentó placeres sensuales y se entregó a una vida de lujuria. Tuvo un hijo fuera del matrimonio, Adeodato, con una mujer cuya identidad histórica se perdió en el tiempo, pero que permaneció a su lado durante muchos años. El joven Agustín creía que finalmente estaba viviendo su vida como debía, sin ataduras y sin remordimientos. A los ojos de los demás, era un estudiante brillante, un orador talentoso y un hombre que parecía destinado al éxito. Pero, dentro de sí, había una sensación de vacío, algo que ni el conocimiento, ni los placeres del mundo podían llenar. Durante esos años, Agustín también comenzó a explorar filosofías que ofrecían respuestas fáciles a las cuestiones más profundas de la vida. Se involucró con el maniqueísmo, una doctrina que prometía explicar el universo en términos de una batalla constante entre el bien y el mal, luz y oscuridad. El maniqueísmo ofrecía una explicación conveniente para sus dilemas personales. Sus impulsos y deseos desordenados podían ser atribuidos a las fuerzas externas del mal, una oscuridad contra la cual él, solo, no podría luchar. Era una filosofía que eximía al hombre de responsabilidad personal, algo que Agustín encontraba profundamente atractivo en ese momento de su vida. A pesar de su creciente adhesión al maniqueísmo y su alejamiento de las enseñanzas cristianas, había algo que Agustín no podía ignorar: el ejemplo incansable de su madre. Mónica nunca lo abandonó, incluso a la distancia.
sus oraciones y su fe eran como una sombra silenciosa sobre la vida de Agustín. Ella llegó a ir a buscarlo a Cartago, en un intento desesperado de traerlo de regreso a casa, pero él huyó a Roma antes de que pudiera verlo. Aún así, Mónica continuó orando por él con una determinación feroz, creyendo que, algún día, él regresaría a la fe. También fue en Cartago donde Agustín comenzó a darse cuenta de los límites de las filosofías que tanto lo atraían. El maniqueísmo, que antes parecía una explicación tan completa del universo, comenzó a mostrar sus fallas. Las respuestas simplistas ya no satisfacían su mente aguda. Comenzó a dudar de la rígida dualidad entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. La búsqueda de una verdad más profunda, más coherente, comenzó a surgir en su corazón. Sin embargo, aún estaba lejos de abrazar el cristianismo. A los 20 y tantos años, Agustín ya era un orador y profesor respetado en Cartago. Su intelecto brillante le daba prestigio y una cierta arrogancia, que lo alejaba aún más de la fe de su madre. Él consideraba el cristianismo una religión simplista, adecuada solo para los débiles e ignorantes. Pero, detrás de esa fachada de autosuficiencia, había un hombre en crisis, dividido entre las exigencias de su mente y los dolores de su alma. La insatisfacción creciente dentro de sí comenzó a corroer su espíritu. La trayectoria de Agustín en Cartago representó una fase de intensa búsqueda, pero también de profunda ceguera espiritual. Él continuaba alejándose de la fe, buscando la verdad en los lugares equivocados. Su vida desenfrenada y sus ambiciones intelectuales le trajeron conquistas mundanas, pero no llenaron el vacío que sentía en el corazón. En sus confesiones, Agustín recordaría este periodo con pesar, reconociendo que, a pesar de toda su inteligencia, estaba perdido, ciego a la verdadera luz que lo esperaba. Fue solo más tarde, tras muchas luchas internas, que Agustín comenzaría a darse cuenta de que la respuesta que tanto buscaba no estaba en las filosofías del mundo, ni en los placeres de la carne, sino en algo mucho más profundo, algo que su madre siempre supo, y que él aún tendría que descubrir por sí mismo. El camino sería largo y arduo, pero, al final, el joven que huyó de Tagaste para buscar el mundo, acabaría por regresar al hogar de la fe, con una conversión que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia cristiana. Mientras Agustín vagaba por las bulliciosas calles de Roma, absorbiendo las complejidades de la filosofía y las disputas intelectuales, la presencia de su madre, Mónica, continuaba envolviéndolo, incluso a kilómetros de distancia. Ella no estaba solo en sus oraciones, sino en el fondo de su conciencia, como un recuerdo insistente e implacable de un amor del que no podía escapar. Roma, con sus torres imponentes, sus plazas llenas de vida y sus innumerables templos, era la capital del mundo conocido, pero también era un escenario de decadencia, donde los placeres y las intrigas políticas se mezclaban libremente. Agustín había huido a Roma en un intento de escapar de las presiones de su madre, que incansablemente lo llamaba de vuelta a Dios. El esfuerzo de Mónica para encontrarlo en Cartago había fracasado, y ahora, en Roma, sentía una cierta libertad, como si finalmente se hubiera alejado de su sombra. Sin embargo, esta libertad fue pronto reemplazada por una nueva forma de prisión. Roma no ofrecía lo que él esperaba. Buscaba reconocimiento y prestigio como profesor de retórica, pero las ambiciones mundanas comenzaron a mostrarse tan vacías como las promesas filosóficas que había abrazado. En ese periodo, Agustín se enfrentó a la corrupción del sistema académico en Roma. Los alumnos, interesados solo en usar la retórica para ventajas personales, lo frustraban. Fue engañado, mal pagado y, muchas veces, abandonado por aquellos que debían seguir sus lecciones con seriedad. El orgullo de Agustín, hasta entonces inflado por su habilidad retórica, comenzó a ser herido. Era un golpe que no esperaba. Poco a poco, una duda incómoda se infiltró en su mente. ¿Había apostado su vida en ilusiones? El brillo de Roma parecía perder el encanto, revelando la ciudad como un lugar donde la gloria momentánea escondía un profundo vacío. Mientras Agustín enfrentaba estas dificultades, Mónica no cesaba sus oraciones. En Tagaste, mantenía su devoción, incluso cuando todo parecía indicar que su hijo estaba cada vez más distante. Para Mónica, la fe era un acto de resistencia, una batalla diaria librada en silencio. Ella sabía que no tenía más control sobre los pasos de Agustín, pero su confianza inquebrantable en Dios era lo que la sostenía. Sus lágrimas y súplicas eran, de cierta forma, su manera de caminar al lado de Agustín, incluso si él estaba físicamente lejos. Fue en esta época que Agustín escuchó hablar de Ambrosio, el obispo de Milán. Ambrosio era conocido por su elocuencia y sabiduría, cualidades que llamaron la atención de Agustín, que siempre valoró el poder de las palabras.
Aceptando una posición como profesor oficial en Milán, Agustín se mudó a la ciudad, ansioso por encontrar un nuevo ambiente donde pudiera reiniciar su carrera y, tal vez, su vida. El destino, sin embargo, lo guiaba por otro camino. Al llegar a Milán, Agustín encontró una ciudad diferente de Roma. Allí, la influencia de Ambrosio era palpable, no solo por la figura imponente del obispo, sino por la atmósfera espiritual que flotaba sobre la ciudad. Milán tenía un ritmo distinto, más sobrio, más centrado en cuestiones de fe y moralidad. Agustín, aunque aún distante de la conversión, comenzó a asistir a las predicaciones de Ambrosio, primero por curiosidad intelectual, después por una inquietud más profunda, que aún no sabía nombrar. Las palabras de Ambrosio tenían algo que las de otros oradores no poseían. Iban más allá de la retórica pura, tocaban una verdad que Agustín, por más escéptico que fuera, no podía ignorar. Comenzó a darse cuenta de que las escrituras, que antes despreciaba como textos simples y banales, poseían una profundidad y una belleza que nunca había notado. Ambrosio hablaba de la fe de una manera que conectaba la mente y el corazón, y, por primera vez, Agustín se vio dividido. Admiraba al obispo, pero su vida continuaba atada a las filosofías heréticas y a los placeres del mundo. Era como si estuviera en una cuerda floja, entre el abismo y la salvación, sin saber hacia dónde caería. Mientras tanto, Mónica, que había seguido a Agustín hasta Milán, supo que él estaba escuchando a Ambrosio. Esto fue un signo para ella de que Dios estaba finalmente tocando el corazón de su hijo. La alegría que sintió fue profunda, pero no disminuyó sus oraciones. Mónica estaba ahora más cerca de Agustín, pero aún lo veía sumido en sus dudas y elecciones equivocadas. Su persistencia silenciosa era un recordatorio constante para Agustín de lo que significaba el verdadero amor. Para él, sin embargo, ese amor muchas veces parecía una carga, una expectativa que no podía o no quería cumplir. Durante este periodo de incertidumbre, Agustín vivió un conflicto interno cada vez más agudo. Comenzó a reconocer que su búsqueda del placer y del conocimiento mundano no había traído la felicidad que esperaba. Por más que intentara convencerse de que la verdad estaba en los libros y en las filosofías, había una inquietud que nunca desaparecía. Sabía que algo faltaba. Sus noches se volvieron más largas, sus pensamientos más oscuros. Agustín comenzó a sentir el peso de sus elecciones y, por primera vez, empezó a cuestionar si realmente estaba en el camino correcto. Un día, en medio de esta tormenta interior, Agustín entró en un jardín en Milán, buscando paz. Fue allí donde su lucha alcanzó su punto álgido. Mientras caminaba por el jardín, sus emociones se agitaron. Sentía una especie de desesperación, como si todo el peso de su vida estuviera desmoronándose. En ese estado de angustia, escuchó una voz infantil diciendo repetidamente: «Toye, leje, toma y lee». Asustado, pero también intrigado, Agustín interpretó esto como una señal. Tomó un libro que estaba cerca, las Epístolas de San Pablo, y leyó las primeras palabras que sus ojos encontraron: no en orgías y borracheras, no en inmoralidad sexual y libertinaje, sino revestámonos del Señor Jesucristo, y no hagamos provisión para los deseos de la carne. Estas palabras impactaron a Agustín como una revelación. Era como si, de repente, todo su pasado, todas sus luchas y errores cobraran sentido. En ese instante, se dio cuenta de que no necesitaba huir más, no necesitaba buscar en lugares equivocados lo que solo Dios podría ofrecerle. Él, que tantas veces se había enorgullecido de su intelecto, ahora se entregaba a la fe de manera completa y humilde. Agustín salió de aquel jardín como un hombre nuevo. Sabía que la conversión no era el fin de su viaje, sino el comienzo de una vida transformada. Poco después, decidió ser bautizado, y Mónica, que había esperado tantos años por ese momento, finalmente vio sus oraciones atendidas. Su alegría era indescriptible, no solo por ver a su hijo retornar a la fe, sino por ser testigo del poder de la persistencia, de la paciencia y del amor. Agustín fue bautizado por Ambrosio en la Pascua del año 387 después de Cristo, marcando el fin de una larga búsqueda y el inicio de su misión como un siervo de Dios. El periodo que siguió fue de gran reflexión. Agustín, ahora plenamente convertido, abandonó su carrera mundana y se dedicó a una vida de simplicidad y estudio de las Escrituras. Reconoció los errores de su pasado, pero no los negaba. Al contrario, usó su historia como un testimonio vivo de la misericordia divina y de la posibilidad de redención, independientemente de la profundidad en que alguien se haya hundido en el pecado. Así, Agustín de Hipona comenzó a emerger no solo como un gran intelectual, sino como uno de los mayores santos de la historia, cuyas palabras y vida continuarían inspirando generaciones.
Tras su conversión en Milán, Agustín regresó a África del Norte, donde su vida tomaría un rumbo inesperado. Quería vivir de manera simple, en meditación y oración, lejos de las multitudes que antes lo aplaudían por su brillante oratoria. Esta elección era un reflejo de su transformación interior. El hombre que antes buscaba la gloria del mundo ahora ansiaba la humildad y el silencio. Sin embargo, su fama ya lo precedía. Agustín no sabía que, al volver a su tierra natal, encontraría una nueva misión que cambiaría su vida y la historia de la Iglesia. Después de su conversión, dejó Milán con su madre, Mónica, y su hijo, Adeodato. El viaje de regreso estuvo marcado por una mezcla de esperanza y melancolía. Mónica estaba en paz, pues sus oraciones finalmente habían sido atendidas, y veía a su hijo convertido caminando en la fe que tanto había cultivado en su corazón. Agustín, por otro lado, cargaba un peso mayor, el de encontrar su propósito ahora como cristiano. Sabía que Dios lo llamaba a algo grande, pero, al mismo tiempo, sentía una resistencia natural. Vivir en soledad, en oración y contemplación, era un deseo sincero, pero el mundo alrededor exigía más. El camino de regreso a Tagaste, sin embargo, estaría marcado por una pérdida profunda. Mónica, quien tanto había rezado y sufrido por su hijo, enfermó gravemente en Ostia, en el puerto de Roma, donde la familia hacía una breve pausa. En los últimos días de su vida, ella estaba serena, como si supiera que su papel en la vida de Agustín estaba completo. Le dijo a él, en uno de los momentos más íntimos y emocionantes que compartió con su hijo, «Nada más me queda por desear en este mundo». Mónica falleció allí, y el dolor de Agustín fue profundo, pero mezclado con una extraña paz. Sabía que su madre había cumplido su misión con amor incansable y sacrificio. El impacto de su vida y muerte fue algo que él cargaría consigo para siempre. De regreso a Tagaste, Agustín vivió por algún tiempo como siempre había deseado, en silencio, estudiando las Escrituras y enseñando a un pequeño grupo de amigos y discípulos. La casa de la familia se transformó en un lugar de reflexión y oración. Pero el deseo de Agustín de alejarse del mundo pronto fue interrumpido. Comenzó a ganar notoriedad como un hombre santo, alguien cuyo profundo intelecto y experiencia de vida podían enriquecer a la Iglesia en tiempos de crisis. La ciudad de Hipona, donde Agustín frecuentemente iba a predicar, estaba al borde de grandes cambios, y era allí donde el llamado de Dios lo aguardaba de una forma que nunca podría imaginar. Durante una de sus visitas a la ciudad, Agustín entró en la iglesia local para escuchar un sermón del obispo Valerio, un hombre ya anciano y preocupado por el futuro de la comunidad cristiana local. Valerio, que sabía de la presencia de Agustín, hizo un llamado público, pidiendo a la congregación que orara para que Dios enviara un nuevo sacerdote a la ciudad. Para sorpresa de Agustín, el pueblo comenzó a clamar su nombre, pidiendo que se convirtiera en el sacerdote de Hipona. En ese momento, Agustín se sintió acorralado, casi en desesperación. Deseaba la vida de un monje recluso, y no la responsabilidad pastoral de toda una comunidad. Pero no podía huir. Era como si toda su vida lo hubiera preparado para ese momento. A pesar de su renuencia, Agustín fue ordenado sacerdote. A partir de ese momento, su vida cambió completamente. Hipona, una vibrante ciudad portuaria, con personas de diferentes orígenes y culturas, se convirtió en el escenario de su ministerio. Comenzó a predicar con más frecuencia, pero ahora sus palabras provenían de un corazón transformado. Antes, se movía por la búsqueda de la verdad intelectual, ahora, hablaba con un fervor espiritual que tocaba las almas de sus oyentes. Su enfoque era defender la fe cristiana contra las herejías que amenazaban dividirla, especialmente el maniqueísmo, que él mismo había seguido por tanto tiempo. Agustín conocía las falacias de esta doctrina y era particularmente eficiente en refutarla, tanto por su experiencia personal como por su erudición. Agustín, como sacerdote, también se involucró profundamente en el cuidado pastoral de la comunidad. Tenía un corazón compasivo y un celo pastoral que no se limitaba al púlpito. Visitaba a los enfermos, aconsejaba a los afligidos e intercedía por los necesitados. Las personas de Hipona pronto comenzaron a verlo no solo como un erudito, sino como un verdadero pastor, alguien que cuidaba de sus almas con amor. Esto hizo que su popularidad creciera aún más, y en poco tiempo se encontró en una nueva posición. Valerio, reconociendo la grandeza de Agustín, lo consagró obispo coadyuvante. Cuando Valerio falleció, Agustín asumió el episcopado. Como obispo de Hipona, Agustín se dedicó a la defensa de la doctrina cristiana con una intensidad sorprendente. Escribió numerosas obras, sermones y cartas, que moldearían la teología cristiana por siglos. Las Confesiones, quizás su obra más conocida,
fueron escritas en este periodo. En ellas, Agustín no solo cuenta su trayectoria de conversión, sino que reflexiona profundamente sobre la naturaleza del alma humana, del pecado y de la gracia de Dios. La obra es una confesión no solo de sus pecados, sino del poder transformador de la fe. Sin embargo, su vida como obispo no estuvo exenta de desafíos. El norte de África estaba en un momento de gran agitación política y religiosa. El donatismo, una secta cismática, dividía a los cristianos en la región, argumentando que los sacramentos ministrados por clérigos que habían cedido bajo persecución no eran válidos. Agustín, con su habilidad retórica y teológica, fue uno de los principales defensores de la unidad de la Iglesia. Argumentaba que la eficacia de los sacramentos no dependía de la pureza moral del sacerdote, sino de la gracia de Dios. Fue una lucha ardua, y Agustín viajó por diversas ciudades, convocando sínodos y participando en debates públicos para restaurar la paz y la unidad. Además del donatismo, otra herejía que desafió la fe de Agustín fue el pelagianismo, que negaba la doctrina del pecado original y la necesidad de la gracia divina para la salvación. Pelagio, un monje británico, enseñaba que el ser humano podía, por sus propias fuerzas, alcanzar la santidad. Agustín, sin embargo, sabía por experiencia propia que esta visión era falsa. Había vivido en el engaño de que la razón y el esfuerzo humano podrían llevar a la verdad, hasta ser confrontado por la realidad de su propia debilidad y la necesidad de la gracia de Dios. Sus escritos contra Pelagio y sus seguidores fueron decisivos para el futuro de la teología cristiana, estableciendo la importancia central de la gracia y la redención en Cristo. Agustín también enfrentó el desafío de la creciente amenaza de los vándalos, que estaban invadiendo el norte de África. Estos bárbaros, que seguían una forma herética de cristianismo llamada arrianismo, comenzaron a tomar ciudades y destruir comunidades cristianas. Hipona, que estaba en una posición estratégica, fue sitiada durante los últimos años de la vida de Agustín. A pesar de la inminente destrucción, no se desesperó. Continuó escribiendo, predicando y ministrando a sus fieles con valentía y esperanza. Sin embargo, la salud de Agustín comenzó a deteriorarse. Había dedicado su vida enteramente al servicio de Dios y de la Iglesia, y ahora, en sus últimos momentos, estaba en paz con el camino que había recorrido. Mientras los vándalos cercaban Hipona, Agustín enfermó gravemente. Pasó sus últimos días en oración, recitando los salmos y reflexionando sobre las misericordias de Dios a lo largo de su vida. Agustín murió en 430 después de Cristo, mientras su amada ciudad de Hipona aún estaba bajo cerco. Partió de este mundo como un hombre que había vivido todas las contradicciones y luchas humanas, pero que, por la gracia divina, encontró el camino de la verdad. Su muerte, así como su vida, fue un testimonio de fe inquebrantable, un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbres. La figura de Agustín, ya consolidada como obispo de Hipona, pasó por profundas transformaciones en los años siguientes a su ordenación. Si antes había resistido la idea de una vida pública, a partir del momento en que aceptó su llamado, se convirtió en un siervo incansable de la fe, guiado por una pasión singular en defender la Iglesia y fortalecer la comunidad cristiana, especialmente en tiempos de grandes pruebas. Hipona, una ciudad costera en el norte de África, estaba en una posición vulnerable. La región vivía momentos de incertidumbre y turbulencia política. El Imperio Romano ya no tenía la fuerza de antaño, y los ataques de los vándalos aumentaban en frecuencia y brutalidad. Además, el cristianismo aún enfrentaba resistencia interna, con divisiones teológicas que sacudían las comunidades. Fue en este contexto que Agustín asumió el liderazgo espiritual de la ciudad, y su presencia fue un punto de equilibrio en medio del caos. Como obispo, Agustín enfrentó uno de los mayores desafíos de su carrera, el cisma donatista. El donatismo era una herejía que dividía a la Iglesia en el norte de África, afirmando que los sacramentos administrados por clérigos que habían cedido a la persecución romana no eran válidos. Esta secta separaba a los puros de los impuros, y los donatistas crearon su propia comunidad, rechazando a los obispos que, según ellos, habían traicionado la fe. Agustín percibió el peligro de esta división. Sabía que la Iglesia no podía ser fragmentada por un juicio humano que consideraba solo la pureza exterior de los ministros. Su visión era que la Iglesia era un cuerpo compuesto por pecadores en busca de redención, y que la santidad de los sacramentos dependía de Cristo, y no de la perfección de los hombres. Agustín combatió esta herejía no con violencia o imposición, sino con el poder de la palabra. Escribió y predicó incansablemente sobre la verdadera naturaleza de la Iglesia, defendiendo que la gracia de Dios era la fuerza unificadora que permitía a la Iglesia mantenerse íntegra, incluso cuando sus miembros fallaban.
En su mente, la iglesia no era un club de perfectos, sino una escuela de pecadores, donde todos eran llamados a la conversión y al arrepentimiento. Los debates con los donatistas fueron largos y extenuantes, pero Agustín, con su mente aguda y corazón compasivo, logró reconquistar a muchos para la verdadera fe. Sin embargo, estos conflictos internos no fueron el único desafío enfrentado por Agustín. Durante sus años como obispo, también se involucró en otro enfrentamiento teológico que afectó profundamente a la Iglesia, el pelagianismo. Esta herejía, promovida por Pelagio, negaba la doctrina del pecado original y afirmaba que el hombre, por su propia voluntad y esfuerzo, podía alcanzar la salvación. Pelagio creía que el ser humano nacía esencialmente bueno y que la gracia de Dios era solo una ayuda, y no una necesidad. Para Agustín, que conocía de forma íntima las luchas internas y las tentaciones que lo alejaban de Dios, esta visión era profundamente engañosa. Agustín sabía, por experiencia propia, que la naturaleza humana estaba marcada por la debilidad. Había luchado contra sus propios deseos, vicios y orgullos durante toda su vida. Su conversión no fue un simple ejercicio de voluntad, sino un encuentro con la gracia transformadora de Dios, que lo rescató de una vida de pecado y orgullo intelectual. Por ello, defendió con vigor que la salvación no era fruto del mérito humano, sino un don inmerecido de la gracia divina. En sus obras, como De Natura et Gratia, que significa sobre la naturaleza y la gracia, y De Peccato Originali, que significa sobre el pecado original, Agustín articuló una defensa clara y profunda de la doctrina de la gracia, que moldearía la teología de la Iglesia por siglos. En el plano personal, estos enfrentamientos teológicos y conflictos internos dejaron una marca en Agustín. Su jornada espiritual siempre fue acompañada por un sentido agudo de lucha y de responsabilidad. No era un hombre de fe ingenua, sino alguien que reconocía las dificultades de la vida cristiana. Aunque había experimentado la alegría de la conversión, la vida no se había vuelto más fácil después de su encuentro con Dios. Por el contrario, las luchas continuaban, ahora en una escala aún mayor. Como obispo, tenía que cargar no solo con los fardos de su alma, sino también con los de toda su comunidad. La oración se convirtió en su fundamento. En los momentos de mayor cansancio, Agustín encontraba consuelo en las Escrituras y en los Salmos. Pasaba horas en meditación y oración, buscando orientación y fuerza para lidiar con las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. El hombre que antes había huido de compromisos religiosos ahora se veía completamente involucrado en una batalla por la verdad de la fe, y sabía que sin la presencia de Dios en su vida, no podría continuar. La vida de Agustín como obispo también trajo una nueva dimensión a su humanidad. Siempre fue un pastor dedicado, que no solo predicaba, sino que también vivía al lado de sus fieles. Conocía sus luchas diarias, sus dolores y sufrimientos. Agustín creía profundamente en el cuidado pastoral y frecuentemente se involucraba en la vida cotidiana de su comunidad, ayudando a los pobres, aconsejando a parejas y ayudando a los enfermos. Visitaba las casas de los cristianos y escuchaba sus confesiones, siempre con un corazón compasivo y atento a las necesidades de su rebaño. Era un obispo que conocía de cerca la realidad del pueblo, lo que lo hacía profundamente amado. Sin embargo, uno de los giros más intensos en la vida de Agustín vino con el avance de los vándalos. Los últimos años de su vida coincidieron con un periodo de intensa agitación en el norte de África. La amenaza bárbara crecía cada día, y las ciudades costeras, como Hipona, se convirtieron en objetivos de las invasiones. Los vándalos, bajo el mando de Genserico, eran arianos, seguidores de una forma herética de cristianismo que negaba la divinidad completa de Cristo. Esto hacía de la invasión no solo una amenaza militar, sino también una amenaza religiosa. Agustín, ya debilitado por la edad y la enfermedad, presenció el asedio de Hipona con una serenidad impresionante. Sabía que la ciudad estaba al borde de la destrucción, pero su confianza en Dios no vacilaba. Incluso mientras la ciudad estaba sitiada, Agustín continuaba ministrando a su comunidad, animándolos a permanecer firmes en la fe. Escribía cartas a otros obispos, reforzando la necesidad de mantener la unidad de la Iglesia en medio del caos. Incluso sabiendo que su propia vida estaba llegando a su fin, no mostraba miedo. En los últimos meses de su vida, Agustín fue atacado por una fiebre fuerte que lo dejó postrado. Pidió que las paredes de su habitación fueran adornadas con los salmos penitenciales, y los recitaba constantemente, en un diálogo íntimo con Dios. El obispo que había pasado décadas defendiendo la Iglesia con su mente y su corazón, ahora se preparaba para su encuentro final con aquel a quien había dedicado toda su vida. Agustín falleció el día 28 de agosto del 430 después de Cristo, mientras Hipona aún estaba sitiada por los vándalos.
Su muerte marcó el fin de una era para la Iglesia, pero también el inicio de un legado que resonaría por siglos. La vida de Agustín, marcada por luchas, conversiones y servicio, se convirtió en un ejemplo eterno de cómo la gracia de Dios puede transformar hasta las almas más inquietas y rebeldes en faros de fe y amor. Después de la muerte de Mónica, la vida de Agustín se vio marcada por un nuevo tipo de soledad. Su madre, que tanto había orado y luchado espiritualmente por él, partió en paz, dejando a Agustín con la pesada responsabilidad de trazar su propio camino en la fe. Aunque su conversión ya había ocurrido, ese momento le trajo un sentimiento mixto de gratitud y vacío. Extrañaba la presencia materna, pero también reconocía que su madre lo había preparado para la misión que lo aguardaba. Mónica había plantado las semillas de la fe, y ahora le correspondía a él hacer que esas semillas florecieran. De regreso a África, Agustín decidió que necesitaba reorganizar su vida para seguir el llamado de Dios de manera más profunda. Vendió las propiedades que poseía, distribuyó el dinero a los pobres y comenzó a vivir en una comunidad con algunos amigos, en oración y estudio constante de las Escrituras. Este periodo de su vida fue una especie de retiro espiritual, un tiempo de preparación para lo que estaba por venir, pues aunque no sabía exactamente lo que Dios le tenía reservado, había una certeza interior de que no sería una vida de reclusión tranquila. La comunión espiritual que experimentaba con sus compañeros en Tagaste era un reflejo de la vida que anhelaba. Una vida en la que la búsqueda de la verdad y de la intimidad con Dios estuviera en el centro de todo. Él y sus amigos se dedicaban a discutir las cuestiones más profundas de la fe, explorando las Escrituras con un hambre que solo crecía. Allí, en un ambiente de simplicidad y contemplación, Agustín sentía la verdadera alegría de la vida cristiana, pero esa tranquilidad pronto sería interrumpida. La fama de Agustín como un hombre de sabiduría y virtud comenzó a extenderse por la región. Su vida de oración y el abandono de sus antiguas ambiciones fueron vistos como signos de una profunda transformación espiritual. Cuando visitó la ciudad de Hipona, sus dones y su reputación no pasaron desapercibidos para el obispo Valerio, que enfrentaba dificultades para guiar a su comunidad. En ese momento, la iglesia de Hipona necesitaba un líder fuerte, capaz de enfrentar los desafíos teológicos y pastorales que surgían en un mundo cristiano aún joven y bajo ataque. Valerio vio en Agustín la respuesta a sus oraciones, y con una determinación que sorprendió al joven convertido, lo designó para el sacerdocio. Al principio, Agustín resistió. Todavía albergaba el deseo de vivir en silencio y contemplación, lejos de las responsabilidades y cargas de ser un líder espiritual. Sin embargo, su negativa fue desafiada por la presión del pueblo, que reconocía en Agustín un pastor en potencial, alguien capaz de traer luz y orientación en tiempos turbulentos. Fue un momento decisivo en su vida. A pesar del miedo y la renuencia, aceptó la ordenación, sabiendo que esa no era una decisión tomada por su propia voluntad, sino por obediencia al llamado de Dios. Como sacerdote y más tarde, obispo de Hipona, Agustín se enfrentó a problemas que nunca había imaginado. La herejía donatista, que ya causaba divisiones en la iglesia africana, exigía de él una postura firme y una defensa clara de la doctrina cristiana. Los donatistas creían que la pureza moral de los sacerdotes determinaba la validez de los sacramentos, creando una iglesia elitista y excluyente. Para Agustín, esto era una distorsión del verdadero mensaje del Evangelio, que predicaba el perdón y la gracia de Dios como dones para todos, y no solo para los puros. Los debates con los donatistas no fueron fáciles. Tenían raíces profundas en la comunidad africana y mantenían una postura agresiva en relación con la iglesia oficial. Sin embargo, Agustín no retrocedió. Comprendía la gravedad de esta división y sabía que el cisma amenazaba la unidad del cuerpo de Cristo. Sus predicaciones y cartas contra los donatistas fueron incisivas, pero siempre centradas en la caridad y en la búsqueda de la reconciliación. Nunca usaba la violencia, sino la razón y el amor para traer de vuelta a aquellos que se habían apartado. Con el tiempo, Agustín se convirtió en conocido no solo como el obispo que enfrentó las herejías, sino también como un hombre de profunda espiritualidad y empatía pastoral. Se involucraba en las cuestiones más prácticas y urgentes de la vida de su comunidad. Los pobres, los enfermos y los marginados encontraban en Agustín un pastor atento, que veía en ellos la presencia de Cristo. Su episcopado no estuvo marcado por distanciamiento o jerarquía, sino por una proximidad que transformaba vidas. Entre los desafíos pastorales y teológicos, Agustín también enfrentó batallas personales. Su salud frágil y el avance de la edad comenzaron a pesar sobre él. Sin embargo, esto no le impidió continuar escribiendo y defendiendo la fe con vigor. Fue en esta fase que escribió sus grandes obras, incluyendo las Confesiones,
donde reflexionó sobre toda su trayectoria. En esas páginas, Agustín reveló al mundo su alma, sus luchas internas, sus dudas, sus pecados y, sobre todo, la infinita misericordia de Dios que lo había rescatado. Lo que había experimentado personalmente, ahora lo compartía como un legado espiritual para todos. Las confesiones no eran solo un relato de su conversión, sino una meditación sobre la condición humana. Agustín veía en el ser humano un deseo innato por Dios, una sed que muchas veces buscamos saciar en fuentes equivocadas. Su propia vida fue un ejemplo claro de esta búsqueda desesperada por algo que solo Dios podía ofrecer. Sin embargo, el mensaje central de su obra no era sobre los errores del pasado, sino sobre la esperanza de que cualquier persona, independientemente de cuán perdida esté, puede ser alcanzada por la gracia. Los últimos años de su vida fueron aún más desafiantes. La amenaza de los vándalos, que devastaban el norte de África, era constante. Agustín vio con tristeza cómo las ciudades vecinas eran destruidas y sus iglesias saqueadas. Hipona, donde ejercía su episcopado, se convirtió en uno de los últimos bastiones de resistencia. Los vándalos cercaron la ciudad, y durante meses el hambre y la incertidumbre se apoderaron de los habitantes. A pesar de esta tragedia inminente, Agustín mantuvo su fe inquebrantable. Continuó predicando, escribiendo y guiando a su rebaño hasta sus últimos días. Cuando la fiebre lo acometió, Agustín sabía que su fin estaba cerca. Pidió quedarse en su habitación, donde pasó los últimos días recitando los salmos penitenciales, en un diálogo íntimo con Dios. La fragilidad del cuerpo no podía apagar la fuerza de su alma. Enfrentó la muerte de la misma manera que enfrentó las luchas de la vida, con la certeza de que estaba en manos de Dios. Su muerte, en el cerco de Hipona, en 430 después de Cristo, marcó el fin de una vida extraordinaria, pero su legado apenas comenzaba. Agustín partió de este mundo como un hombre transformado. El joven rebelde de Tagaste, que había buscado la verdad en los caminos más errados, se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe cristiana. Su viaje estuvo lleno de luchas, tanto externas como internas, pero cada desafío fortaleció su confianza en Dios. La vida de Agustín nos recuerda que, incluso en las circunstancias más sombrías, hay una gracia que nos sostiene, y que ningún corazón está fuera del alcance de la misericordia divina. En sus últimos años, Agustín de Hipona experimentó una vida marcada por un creciente sentido de urgencia espiritual. El mundo a su alrededor se desmoronaba rápidamente. El Imperio Romano de Occidente, una vez una fuerza invencible, estaba en plena decadencia, corroído por la corrupción interna y las invasiones bárbaras que ya golpeaban con fuerza las provincias africanas. Entre estos invasores, los vándalos se convirtieron en la principal amenaza al norte de África, trayendo consigo la brutalidad de las armas y la confusión religiosa, ya que, como arrianos, traían en su doctrina una visión herética de la naturaleza de Cristo. Para Agustín, el cerco de Hipona no era solo una tragedia militar, sino un golpe contra la fe que había dedicado su vida a defender. Cuando los vándalos comenzaron a devastar la región, Agustín, ya anciano y enfermo, se mantuvo firme en su papel pastoral. El cerco a Hipona, que comenzó en 430 después de Cristo, transformó la ciudad en un lugar de miedo y desesperanza. Las murallas, que durante tanto tiempo protegieron al pueblo, ahora representaban una prisión. Afuera, la muerte avanzaba de manera implacable, y adentro, el hambre y la enfermedad comenzaban a cobrar su precio. Ante este escenario caótico, el obispo de Hipona fue un ancla de esperanza para su comunidad, que buscaba en su fe la fuerza para soportar la prueba. Agustín pasaba largas horas en oración, intercediendo por su ciudad y por aquellos que sufrían en ella. Incluso cuando su cuerpo comenzó a sucumbir a la fiebre, se mantuvo enfocado en su deber de cuidar del rebaño. Las puertas de su casa episcopal estaban siempre abiertas para aquellos que buscaban consuelo o orientación, y su voz, ya cansada por el peso de los años, seguía predicando la perseverancia en la fe. Sabía que el cerco no era solo una batalla física, sino también espiritual. La ciudad podría caer, pero la fe del pueblo de Hipona no debía sucumbir. Una de las marcas más profundas de esta fase final de su vida fue el sentido de resignación serena que Agustín transmitía. Comprendía que la devastación a su alrededor no era el fin de la historia, sino parte de un drama mayor, donde el sufrimiento era inevitable, pero la esperanza siempre prevalecía. En sus conversaciones con los fieles, enfatizaba que, así como la ciudad terrenal estaba a merced de la destrucción, el corazón humano debía buscar una fortaleza interior que ningún enemigo podría derribar. Esta convicción le daba una paz interna que trascendía incluso las peores circunstancias. Aunque el cerco había traído sufrimiento e incertidumbre,
también produjo un tipo de purificación espiritual en Agustín. Ya en sus primeros escritos, había reflexionado sobre el misterio del sufrimiento, pero ahora vivía esa realidad de una forma visceral. Lo que antes se teorizaba en textos profundos ahora se desplegaba ante sus ojos. Veía en el rostro de su pueblo el miedo a la muerte, el vacío de la pérdida y la angustia de la duda. Era un momento de prueba para todos, incluido él. Agustín sabía que su propia fe estaba siendo refinada como el oro en el horno. En este contexto, Agustín volvió su atención a la obra que quizás más lo definiera en los últimos años de su vida, La ciudad de Dios. Esta monumental reflexión filosófica y teológica no fue solo una respuesta a la caída de Roma, que había sacudido profundamente al mundo cristiano, sino también un intento de dar sentido a la transitoriedad de las instituciones humanas. Agustín argumentaba que, mientras la ciudad de los hombres, representada por el poder terrenal, la gloria efímera y las ambiciones humanas, estaba condenada al fracaso y a la destrucción, la ciudad de Dios era eterna, sostenida por la gracia y la verdad de Cristo. Esta visión ofrecía un consuelo profundo a los cristianos que, al igual que Agustín, veían el mundo a su alrededor desmoronarse. Los imperios caían, las ciudades eran saqueadas, y los sueños de estabilidad política se desvanecían. Sin embargo, Agustín veía más allá de estas ruinas. Sabía que la verdadera ciudadanía cristiana no estaba atada a un territorio físico o a un orden político, sino a una realidad espiritual que trascendía el tiempo y el espacio. La ciudad de Dios no era solo un tratado teológico, era un mensaje de esperanza para todos aquellos que enfrentaban la incertidumbre y el miedo a la destrucción inminente. Incluso mientras escribía sus últimas palabras, la guerra no estaba lejos de su puerta. El ruido de las armas, el murmullo de los rumores de muerte y destrucción, y la creciente tensión entre los ciudadanos se volvían más intensos a medida que pasaban los días. Sin embargo, en su humildad y simplicidad, Agustín se mantenía cerca de su pueblo, no como un líder distante, sino como un hermano en la fe. Compartía sus dolores y alegrías, y su presencia, incluso cuando su salud debilitada limitaba su movilidad, era un faro que atraía a aquellos que buscaban fuerzas para continuar. Aquellos que visitaron a Agustín en sus últimos días informaron que vivía como siempre lo había hecho, con una devoción constante a la oración y al estudio de las Escrituras. La fiebre que lo aquejaba debilitaba su cuerpo, pero no su espíritu. Pidió que las paredes de su habitación fueran adornadas con los salmos penitenciales. En los momentos de mayor sufrimiento, era de esos textos sagrados de donde sacaba el consuelo para soportar sus dolores. La misma humildad que lo había guiado a lo largo de su vida, ahora lo preparaba para el momento final de su jornada. Agustín no era ajeno al hecho de que su muerte estaba cerca. Sin embargo, no enfrentaba esto con miedo o angustia, sino con la calma de quien sabía que estaba a punto de encontrar la plenitud de lo que siempre había buscado. En los últimos días, su cuarto se transformó en un verdadero santuario, donde el obispo, debilitado, aún buscaba fuerzas para interceder por su ciudad y por su iglesia. El dolor físico era intenso, pero Agustín no permitía que oscureciera su fe. Ese hombre, que en su juventud había sido seducido por los placeres y glorias del mundo, ahora encontraba su mayor satisfacción en la unión con Dios. Murió el 28 de agosto de 430 después de Cristo, mientras los vándalos aún cercaban Hipona. La ciudad, que tanto amó y sirvió, continuó resistiendo, pero el destino de Agustín estaba sellado en una dimensión muy más allá de las murallas que intentaban proteger a su pueblo. Para los que quedaron, su muerte fue una pérdida irreparable. Agustín era más que un obispo o un teólogo, era un padre espiritual, un líder que, con su vida y ejemplo, había mostrado lo que significaba vivir enteramente para Dios. Con su partida, la Iglesia perdió uno de sus mayores defensores, pero su legado ya estaba consolidado. Las obras que dejó atrás, como las Confesiones y la Ciudad de Dios, continuarían inspirando generaciones. Más que eso, la vida misma de Agustín era un testimonio vivo de la transformación que la gracia de Dios puede operar en el corazón humano. Desde los salones decadentes de Cartago hasta la simplicidad austera de Hipona, su viaje fue una búsqueda constante de la verdad que, al final, culminó en la más profunda unión con Dios. El cerco de Hipona, que tanto había afligido a Agustín, terminó poco después de su muerte. Los vándalos, en un acto de respeto a la figura del obispo, no destruyeron la catedral donde él había servido, ni los lugares sagrados que marcaban su vida de devoción. Era como si incluso los enemigos reconocieran la grandeza espiritual de aquel que había transformado Hipona en un faro de fe en tiempos tan oscuros. Agustín partió de este mundo, pero dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Su vida, repleta de luchas internas y externas, fue un testimonio de perseverancia, humildad y confianza en la providencia divina.
Incluso en los momentos más oscuros, nunca perdió de vista lo que realmente importaba. Y es este legado el que continúa iluminando los caminos de aquellos que, como él, buscan la verdad con el corazón inquieto y la fe inquebrantable. En los días que siguieron a la muerte de Agustín, el ambiente en Hipona estaba marcado por una atmósfera de luto y silencio. Las noticias de la muerte del obispo no solo sacudieron a los fieles, sino que también resonaron por todo el norte de África, llevando tristeza a las comunidades cristianas que se habían reflejado en la figura de Agustín como un faro en tiempos de oscuridad. Para muchos, el hecho de que Agustín hubiera partido mientras el cerco a la ciudad aún persistía parecía un golpe aún más duro. Sin embargo, la serenidad con la que enfrentó sus últimos días era un testimonio que dejaba un profundo impacto en todos aquellos que lo conocieron. Aunque el cerco de Hipona aún estaba en curso, los relatos sobre los momentos finales de Agustín fueron transmitidos de boca en boca por aquellos que tuvieron el privilegio de estar a su lado en sus últimas semanas. Uno de esos relatos era sobre la manera en que lidiaba con su enfermedad, que ya lo había debilitado mucho antes de que comenzara el cerco. Agustín, siempre consciente de la naturaleza humana y de sus limitaciones, enfrentaba el sufrimiento físico con una aceptación tranquila. Sabía que su cuerpo estaba debilitado, pero su alma permanecía fuerte y enfocada en la oración. El simple acto de rezar, para Agustín, era un alivio que trascendía los dolores físicos y lo llevaba a una comunión íntima con Dios. Entre los compañeros de Agustín estaban sus discípulos más cercanos, incluyendo a Posidio, que más tarde escribiría una biografía detallada sobre su maestro. Estos discípulos eran su familia espiritual, personas que habían sido atraídas no solo por la aguda inteligencia de Agustín, sino por su ejemplo de vida. Incluso en sus últimos días, la fiebre alta y el cansancio no lo impedían de continuar conversando con ellos, compartiendo sabiduría y discutiendo las Escrituras. Para Agustín, la palabra de Dios era una fuente inagotable de consuelo, y utilizaba cada momento restante de su vida para sumergirse en las verdades espirituales que siempre lo sustentaron. Una escena que permanece viva en la memoria de muchos es la del cuarto de Agustín, adornado con los salmos penitenciales. Había pedido que esos pasajes de las Escrituras fueran escritos en las paredes para que pudiera leerlos constantemente. Aquellas palabras, impregnadas de arrepentimiento y humildad, reflejaban el espíritu de un hombre que nunca dejó de reconocer sus propias debilidades y que, hasta el final, se ponía como un siervo de Dios, buscando la reconciliación y el perdón. A pesar de haber alcanzado la estatura de uno de los mayores teólogos de la historia de la Iglesia, Agustín nunca olvidó de dónde venía, de una vida de pecado y orgullo, a una vida de gracia y conversión. Pero, además del ambiente de contemplación y oración, también había momentos de reflexión sobre el futuro de la Iglesia. Hipona estaba sitiada, el Imperio Romano se estaba desmoronando, y las divisiones internas, tanto teológicas como políticas, amenazaban la unidad de los cristianos. Agustín sabía que su muerte no significaba el fin de esos desafíos. Al contrario, los tiempos oscuros que él previó estaban apenas comenzando. En muchas de sus últimas conversaciones, trató de preparar a sus discípulos para lo que estaba por venir, aconsejándolos a mantenerse firmes en la fe, independientemente de las circunstancias. Los instaba a resistir las herejías y a mantener la unidad de la Iglesia, una preocupación que siempre estuvo en el centro de su ministerio. Uno de los mayores temores de Agustín era la difusión del pelagianismo, una herejía que negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación y afirmaba que el ser humano, por sus propias fuerzas, podría alcanzar la santidad. Habiendo combatido esta doctrina con vehemencia a lo largo de su vida, Agustín sabía que, sin su presencia, esa batalla continuaría. Él animaba a sus discípulos a estar vigilantes y a defender la doctrina de la gracia, por la cual había luchado tanto. Agustín siempre enfatizaba que la verdadera humildad cristiana estaba en reconocer la dependencia completa de Dios, y que la gracia no era solo un auxilio, sino una necesidad absoluta para la vida espiritual. Mientras la fiebre aumentaba y sus fuerzas disminuían, Agustín pasó la mayor parte de sus días en silencio, en un diálogo íntimo y continuo con Dios. Los que estaban a su lado relatan que mantenía una serenidad que parecía sobrenatural, una paz que no era de este mundo. Aquellos que venían a visitarlo salían tocados por su calma y por la convicción inquebrantable de que estaba listo para partir. No había miedo en sus ojos, solo la esperanza de finalmente encontrar a aquel a quien había dedicado toda su vida tras la conversión. En las últimas horas, los murmullos de la guerra podían ser escuchados más allá de las murallas de la ciudad, pero dentro del cuarto de Agustín, solo había silencio. Sus discípulos se turnaban, orando a su lado, acompañándolo en ese momento sagrado. Posidio, que estaba presente, describe en detalle el momento en que Agustín dio su último suspiro.
No fue un momento dramático o repleto de ceremonias. Fue simple, como la propia vida que él eligió vivir en los últimos años. Agustín, en su humildad, partió de este mundo de la misma forma como vivió después de su conversión, en silencio y oración, entregando su alma en las manos de Dios. La muerte de Agustín dejó un vacío profundo en Hipona y en toda la cristiandad. Para muchos, él era no solo un obispo, sino un padre espiritual que había guiado a su comunidad en tiempos de crisis. Su legado, sin embargo, no se apagaría con su partida. Las obras que escribió durante su vida, incluyendo las Confesiones y la Ciudad de Dios, continuarían moldeando el pensamiento cristiano por siglos, ofreciendo una visión profunda de la relación entre Dios y el ser humano, del pecado y de la redención. Poco después de su muerte, la ciudad de Hipona continuó resistiendo el cerco por un tiempo, pero eventualmente sucumbió. La devastación causada por los vándalos fue grande, pero un detalle conmovedor marcó el respeto que incluso los invasores tenían por Agustín. La catedral y la biblioteca que había construido fueron salvadas. Entre los vándalos, había un reconocimiento silencioso de la santidad y grandeza de aquel hombre, cuya influencia iba mucho más allá de las fronteras de Hipona. En los años que siguieron, los escritos y enseñanzas de Agustín se esparcieron por todo el mundo cristiano. Sus sermones, cartas y tratados continuaron siendo leídos y estudiados, inspirando a teólogos, monjes, obispos y laicos a profundizar su propia fe. Agustín no era solo un pensador, era un pastor, alguien que comprendía profundamente las luchas del alma humana y que ofrecía, a través de su propia historia de conversión, un camino de esperanza y redención. La vida de Agustín, con todas sus contradicciones y giros, permaneció como un ejemplo brillante de la misericordia divina. Él, que alguna vez fue un joven orgulloso y entregado a los placeres del mundo, se convirtió en uno de los mayores santos de la historia de la Iglesia, demostrando que ninguna alma está más allá del alcance de la gracia. Y así, su memoria perduró, no solo las palabras escritas que dejó, sino también en los corazones de aquellos que, inspirados por su vida, buscaban seguir el mismo camino de entrega total a Dios. Tras la muerte de Agustín, la sombra del cerco que pesaba sobre Hipona se hizo más densa. Era como si la ciudad sintiera el peso de la ausencia de su pastor, aquel que, incluso enfermo, mantenía la fe del pueblo unida y fuerte. Para los que lo conocieron de cerca, como Posidio y sus discípulos, la pérdida fue más que física. Era como perder un pilar, una fuerza constante de sabiduría y esperanza que, hasta sus últimos días, encontraba maneras de guiar, confortar y, sobre todo, permanecer fiel a la misión divina. La ciudad, cercada por los vándalos, estaba en un estado de caos. El ruido de las espadas se mezclaba con el murmullo de las oraciones desesperadas de los ciudadanos, que, más que nunca, necesitaban la certeza de que su fe podía sobrevivir, incluso si la ciudad en sí no resistía. Era en medio de este escenario de desesperación e incertidumbre que la figura de Agustín se volvía aún más presente, incluso después de su muerte. Sus enseñanzas, sus palabras y su ejemplo de liderazgo espiritual estaban profundamente arraigados en el corazón de Hipona. Posidio, su fiel discípulo, escribió con dolor sobre el vacío que la ausencia de Agustín había dejado. Él describió cómo, durante los días que siguieron a su muerte, la casa de Agustín fue visitada por una serie de figuras silenciosas y tristes, personas que habían sido tocadas por su predicación, por su cuidado pastoral y por la forma en que enfrentó el asedio, no como un obispo distante, sino como un hermano en medio de la aflicción. Él había escuchado los dolores y temores de cada uno, y ahora, incluso sin su presencia física, sus palabras de esperanza resonaban en los corazones de aquellos que recordaban sus homilías durante los años de paz y también en los momentos de crisis. La ciudad resistió por un breve periodo tras su muerte, pero los vándalos finalmente rompieron las defensas. Al entrar en Hipona, devastaron sus calles y edificios, destruyeron casas y sembraron el terror entre los que aún permanecían. Sin embargo, un detalle notable se destacó en medio de tanta destrucción: la catedral y la biblioteca de Agustín fueron preservadas. La presencia de sus libros, de sus obras y de su memoria parecía ser intocable incluso para los invasores bárbaros. Muchos relatos sugieren que, por más que los vándalos fueran una fuerza de destrucción, reconocieron la santidad de Agustín y optaron por ahorrar los lugares que marcaban su legado. La preservación de su biblioteca fue más que un simple acto de respeto. Para los cristianos que sobrevivieron, era un signo de que la fe que Agustín defendió y enseñó no podría ser borrada. Sus obras, preservadas entre esas paredes, contenían la sabiduría de una vida entera dedicada a la búsqueda de la verdad, a la lucha contra las herejías y al intento constante de comprender el misterio de Dios.
Obras como las Confesiones y la Ciudad de Dios se volvieron aún más preciadas para los que quedaron, pues llevaban las reflexiones más profundas de un hombre que había pasado por todas las tribulaciones de la vida y encontró paz en la fe. Posidio, encargado de organizar los escritos y preservar la memoria de su maestro, enfrentó la tarea con un peso enorme en el corazón. Sabía que cada página, cada sermón y cada carta que Agustín había dejado eran tesoros invaluables no solo para Hipona, sino para toda la cristiandad. En un momento de fragilidad extrema, Posidio vio la importancia de mantener viva la llama de la fe a través de las palabras de su obispo. Sabía que las generaciones futuras necesitarían ese testimonio, no solo como un estudio teológico, sino como una fuente de consuelo y orientación espiritual. Entre las varias obras de Agustín, la Ciudad de Dios se volvió especialmente relevante en ese contexto. Escrita en respuesta al saqueo de Roma por los visigodos en 410 después de Cristo, Agustín reflexionaba sobre la efemeridad de las ciudades y de los imperios terrenales, comparándolos con la Ciudad de Dios, una realidad espiritual eterna que trasciende las crisis y destrucciones mundanas. Esta obra, quizás más que cualquier otra, ofrecía una perspectiva que ayudaba a los cristianos de Hipona a comprender que, incluso si su ciudad era destruida, la fe que ella albergaba era indestructible. Posidio, al recordar los momentos que pasó al lado de Agustín, reflexionó sobre cómo su maestro siempre hablaba con claridad sobre la transitoriedad de la vida terrenal. Para Agustín, el verdadero hogar no estaba en las murallas de Hipona o en las riquezas del Imperio Romano, sino en la comunión con Dios. Su vida entera fue un testimonio de esa búsqueda por algo más elevado, algo que ni las invasiones bárbaras, ni el colapso de imperios podrían destruir. Y ahora, ante la caída de su propia ciudad, esa enseñanza se convertía en un ancla de esperanza para todos los que permanecieron. La pérdida de Agustín era sentida en todos los rincones de la Iglesia. Las cartas que anunciaban su muerte comenzaron a circular entre obispos y líderes cristianos de todo el imperio, y el dolor por la partida de aquel que había sido uno de los más grandes teólogos y defensores de la fe era compartido por muchos. Sin embargo, para aquellos que lo conocieron personalmente, la ausencia era algo más profundo. Agustín no era solo un maestro de teología, sino alguien que, con su corazón compasivo, había tocado vidas, aconsejado almas y mostrado el camino de la conversión a través de su propio ejemplo. A medida que pasaban los años, el legado de Agustín se expandía. Sus escritos comenzaron a viajar más allá de las fronteras de África del Norte, llegando a Roma, Constantinopla y a otras partes del imperio. Monjes y eruditos dedicaron sus vidas al estudio de las obras de Agustín, encontrando en ellas respuestas para cuestiones espirituales y teológicas que resonarían por siglos. Su influencia sobre el pensamiento cristiano se consolidó no solo como una fuerza para el presente, sino como una base sólida para el futuro de la Iglesia. Para la nueva generación de cristianos, que no conocieron a Agustín personalmente, sus palabras en las Confesiones ofrecían un vistazo íntimo de un hombre que había pasado por todas las tentaciones y luchas de la vida, solo para descubrir que la verdadera paz solo se encontraba en Dios. Las generaciones futuras aprendieron, a través de sus palabras, que la vida cristiana no era exenta de desafíos o caídas, sino que la gracia de Dios estaba siempre disponible para aquellos que buscaban con corazón sincero. Y, para los que vivían en tiempos de incertidumbre y miedo, como los habitantes de Hipona bajo asedio, Agustín ofrecía un ejemplo de resistencia espiritual y fe inquebrantable. El tiempo pasó, y Hipona, que alguna vez fue el hogar de Agustín, vio sus días de gloria desaparecer. La ciudad fue parcialmente destruida y, aunque algunas de sus estructuras sobrevivieron, nunca más recuperó el estatus que un día tuvo. Sin embargo, la memoria de Agustín permaneció viva, no solo en Hipona, sino en toda la cristiandad. El hombre que comenzó su vida distante de Dios, buscando respuestas en los placeres y en las filosofías mundanas, se transformó en uno de los santos más reverenciados de la historia de la Iglesia. El impacto de Agustín no se limitó a su época. Siglos después de su muerte, teólogos como Tomás de Aquino y los pensadores de la Reforma protestante se alimentaron de sus obras, encontrando en ellas tanto inspiración como desafíos. Su visión sobre la gracia, la naturaleza humana, el pecado y la redención moldeó de forma indeleble la teología occidental. Y, sobre todo, su testimonio de vida, un testimonio de transformación radical y entrega total a Dios, continuó resonando en los corazones de los fieles. Así, incluso con la muerte de Agustín y la caída de Hipona, su influencia perduró, atravesando los siglos y las fronteras geográficas, convirtiéndose en una fuente inagotable de sabiduría y orientación para los cristianos de todas las épocas. En la historia de Santo Agustín, había algo que trascendía el intelecto y el brillantez de su teología, su lucha constante, humana y visceral, por comprender y vivir la fe.
Él nunca separó sus convicciones teológicas de su propia experiencia de vida, y fue esa fusión entre teoría y práctica la que hizo que su historia resonara tan profundamente en el corazón de los fieles durante siglos. Mientras los vándalos avanzaban hacia Hipona, Agustín estaba en su celda, ahora aislado, luchando contra la fiebre que consumía su cuerpo. El cerco a su alrededor era un reflejo físico de la batalla espiritual que siempre había librado internamente. El miedo y la destrucción visibles por las ventanas representaban aquello que Agustín combatía a lo largo de su vida: el caos del pecado, la incertidumbre del futuro y la desesperanza que amenazaba incluso los corazones más firmes. Incluso en el crepúsculo de su vida, Agustín se veía cuestionando y reflexionando sobre la providencia divina. Había momentos en que miraba más allá de las murallas de Hipona, observando el horizonte en llamas, y se preguntaba qué estaba permitiendo Dios. ¿Por qué su amada ciudad estaba al borde de la destrucción? ¿Por qué el imperio, que tantas veces había protegido a la Iglesia, se estaba desmoronando? Estas cuestiones, lejos de debilitar su fe, solo lo acercaban más al misterio insondable de la voluntad de Dios. Agustín tenía plena conciencia de que las respuestas no estaban en el aquí y ahora. Toda su vida había sido un proceso de aprendizaje, de entrega y de desapego a lo que era terreno. Para él, el cerco de Hipona no era solo un evento histórico, sino una manifestación física de la transitoriedad de todas las cosas humanas. El imperio, que un día parecía invencible, ahora caía bajo el peso de su propia corrupción y de la violencia bárbara. Era inevitable que este colapso sucediera, pero Agustín creía que el destino del hombre no estaba atado a esos eventos externos. Mientras tanto, en su habitación, rodeado de manuscritos, Agustín revisitaba mentalmente las batallas que había librado en vida. Sus manos, ahora débiles, ya no escribían con la misma firmeza, pero su mente continuaba activa. Recordaba las largas noches dedicadas a combatir las herejías del pelagianismo, reflexionando sobre cómo esa doctrina había negado la dependencia del hombre a la gracia divina. La experiencia de vida de Agustín le había enseñado lo opuesto: el hombre, por sí solo, era incapaz de alcanzar la salvación. Su propia vida era una prueba viva de eso. Él había sido un hombre brillante, pero perdido, sabio a los ojos del mundo, pero ciego espiritualmente. Su conversión había sido un acto de pura misericordia divina, y no un mérito personal. Pero, al mismo tiempo que combatía las herejías con vigor, Agustín también nutría compasión por aquellos que estaban alejados de la verdad. Sabía que, muchas veces, la búsqueda desesperada de respuestas llevaba a los hombres por caminos tortuosos. Él mismo había recorrido esos caminos, buscando las filosofías y placeres terrenos aquello que solo encontraría en Dios. Agustín jamás se había olvidado de la profunda misericordia que había experimentado, y era esa memoria la que le impedía juzgar con dureza a aquellos que, como él un día, estaban distantes de la fe. En sus últimos días, aquellos que se reunían alrededor de su celda podían percibir una serenidad diferente en su semblante. La fiebre que corroía su cuerpo era solo un reflejo de una realidad mayor, su aproximación al encuentro con Dios. Para Agustín, el sufrimiento físico no era más una barrera. Él había sido purificado por años de luchas interiores, y ahora se entregaba al Señor con una confianza absoluta. Sabía que su vida estaba llegando a su fin, pero también sabía que su misión, de alguna manera, continuaría. Posidio, su amigo y biógrafo, recuerda que incluso en los momentos más críticos de su enfermedad, Agustín hacía hincapié en mantener sus oraciones y lecturas. Pidió que las paredes de su habitación estuvieran adornadas con los salmos penitenciales, aquellos que hablan de arrepentimiento, confianza en Dios y de la búsqueda de redención. A pesar de ser uno de los mayores santos de la historia, Agustín nunca perdió la conciencia de su propia fragilidad humana. Sabía que, ante Dios, era un siervo necesitado de misericordia. Su grandeza, al fin y al cabo, estaba justamente en esa humildad inquebrantable. Mientras tanto, fuera, el escenario se volvía cada vez más caótico. Los vándalos avanzaban por las calles de Hipona, y la ciudad, que Agustín tanto amó, estaba a punto de caer. Sin embargo, incluso con la destrucción inminente, la fe del pueblo que él pastoreaba permanecía firme. La memoria de sus sermones y la fuerza de sus palabras servían de consuelo para muchos que ahora enfrentaban la posibilidad de perder todo lo que tenían. Para ellos, Agustín no era solo el obispo de Hipona, era un padre espiritual, alguien que los había guiado no solo los momentos de paz, sino también en las tempestades. La ciudad cayó poco después de la muerte de Agustín, pero su vida, sus obras y su testimonio de fe no fueron destruidos. Por el contrario, la caída de Hipona sirvió como un recordatorio vivo de que, mientras las estructuras terrenas se desvanecen, lo que es espiritual permanece.
El hecho de que la biblioteca de Agustín haya sido preservada por los vándalos es un símbolo profundo. La palabra, la enseñanza, el espíritu de aquel hombre no podían ser borrados por la violencia de los bárbaros. Posidio, en su biografía, cuenta que aquellos que sobrevivieron al asedio mantuvieron vivo el legado de Agustín, difundiendo sus obras y preservando su memoria como un tesoro invaluable. Él sabía que el trabajo de su maestro no sería comprendido completamente en su propia época, pero que, con el tiempo, las generaciones futuras reconocerían la profundidad de su teología y la santidad de su vida. Con el tiempo, las palabras de Agustín viajaron lejos de las fronteras de Hipona. Su influencia creció en toda la Iglesia, alcanzando Roma, Constantinopla y más allá. Aquellos que leían sus obras encontraban en ellas respuestas no solo para cuestiones teológicas, sino para dilemas personales y espirituales. Agustín, el hombre que alguna vez estuvo perdido, se convirtió en una brújula espiritual para muchos que, como él, buscaban sentido en medio de la confusión del mundo. En los siglos siguientes, su obra La ciudad de Dios se volvió especialmente relevante, no solo por su profundo análisis de la caída de Roma, sino porque ofrecía una visión que trascendía las crisis políticas y las catástrofes mundanas. Agustín enseñaba que, mientras la ciudad de los hombres era inestable y vulnerable a la destrucción, la ciudad de Dios era eterna, construida sobre la roca de la fe, indestructible por las fuerzas del mal. Así, a lo largo de los años, la historia de Agustín se entrelazó con la propia historia de la Iglesia. Él había comenzado su vida como un joven arrogante y perdido, buscando la felicidad en lugares equivocados, pero, por la gracia de Dios, se había convertido en uno de los más grandes santos y pensadores de la cristiandad. Su viaje estuvo marcado por luchas internas y externas, pero, al final, encontró la verdadera paz que había buscado durante tanto tiempo. El hombre que murió rodeado por la destrucción de Hipona había, en vida, construido una fortaleza espiritual que ni el tiempo ni las invasiones bárbaras podrían derribar. Y ese legado, esa fe inquebrantable, continúa inspirando a los cristianos hasta el día de hoy. En los últimos días de su vida, la figura de Agustín parecía sobrevolar Hipona con una presencia espiritual casi tangible. Para los habitantes de la ciudad sitiada por los vándalos, él no era solo el anciano obispo, postrado por la fiebre y al borde de la muerte. Agustín era el alma de esa ciudad. Desde su llegada años antes, había transformado Hipona en un centro vibrante de espiritualidad e intelecto, una ciudad cuyas murallas, ahora amenazadas, habían sido moldeadas por sus palabras y su liderazgo. Incluso enfermo, su influencia resonaba en los corazones de sus fieles, que se reunían para orar, buscando en él la fuerza que necesitaban para enfrentar lo que parecía ser el fin inminente. Dentro de su habitación, Agustín era consciente de que su vida terrenal estaba llegando a su fin. Ya había preparado su alma, no como quien se resigna a un destino trágico, sino como alguien que ve, más allá del sufrimiento, la realización de una intensa jornada espiritual. En silencio, reflexionaba sobre su trayectoria, del joven inquieto, perdido en placeres mundanos y en filosofías vanas, al obispo convertido que había dedicado cada fibra de su ser a servir a la Iglesia y a Dios. La fiebre lo consumía, pero la memoria de su vida permanecía vívida. Quizás recordó cuando, aún joven, escuchaba a su madre, Mónica, llorando y orando por su conversión. En ese momento, había ignorado sus llamados, sumergido en sus propios deseos y ambiciones. Ahora, sin embargo, comprendía con una claridad punzante cuánto aquellas lágrimas y oraciones habían sido el hilo conductor que lo llevó a la gracia divina. Mónica, que tanto había luchado espiritualmente por él, había sido la intercesora silenciosa y firme que plantó las semillas de su fe. Agustín sentía que la fuerza de su madre aún lo acompañaba, ahora en una comunión más íntima, trascendente, mientras se preparaba para unirse a Dios. El ambiente de la habitación de Agustín estaba impregnado de una aura de devoción. Las paredes, cubiertas con los salmos penitenciales, parecían ecoar las palabras que Agustín tantas veces había recitado con fervor. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su alma, cada vez más cerca del Creador, encontraba un consuelo profundo en esos versículos. Uno de los salmos favoritos de Agustín, que repetía con frecuencia en sus últimos días, era el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. Estas palabras eran un reflejo de lo que siempre había buscado, la purificación, la transformación del corazón que sabía que era esencial para cualquier cristiano y que él mismo había experimentado de forma tan radical en su vida. Afuera, Hipona continuaba bajo ataque. El asedio de los vándalos avanzaba implacable, y la ciudad que Agustín tanto había amado estaba al borde del colapso. Sabía que su muerte no impediría la caída de Hipona, pero, para él, lo que realmente importaba jamás podría ser destruido.
Sabía que el legado de la fe, de la caridad y del conocimiento que había sembrado en los corazones de los fieles permanecería. Y, aún más que eso, Agustín tenía plena conciencia de que, aunque la ciudad física fuera vulnerable a las llamas y a las espadas, el reino de Dios, que tanto había predicado, jamás sería derrotado. Entre las visitas silenciosas de sus discípulos más cercanos, Agustín permaneció en constante oración. Ya no tenía fuerzas para predicar o escribir, pero continuaba inspirando con su presencia. Sus seguidores, especialmente Posidio, que lo había acompañado a lo largo de su vida, sabían que estaban siendo testigos no solo del fin de un gran hombre, sino del cierre de una era. La fuerza de la mente de Agustín, su capacidad de articular con precisión las verdades más complejas de la fe cristiana, ya no era visible en la fragilidad de su cuerpo. Pero, al mismo tiempo, aquellos que estaban a su lado percibían que él irradiaba una paz inusual, una serenidad que solo la certeza de la vida eterna podía proporcionar. En los momentos finales, Agustín se volvió completamente hacia dentro de sí mismo. Su diálogo ahora era directo con Dios. Ya no había necesidad de palabras externas, pues su alma ya se encontraba en un estado de comunión profunda, de entrega absoluta. El hombre que había enfrentado tantas batallas, internas, intelectuales y espirituales, estaba listo para descansar. Él, que tanto había hablado sobre la gracia de Dios, ahora sentía esa gracia llenando cada aspecto de su existencia. En la mañana del 28 de agosto del año 430 después de Cristo, Agustín dio su último suspiro. No hubo grandes proclamaciones o gestos dramáticos. La muerte de Agustín fue tranquila, silenciosa, como la brisa que entra por la ventana al amanecer. Para Posidio y los otros que estaban a su lado, la tristeza de la pérdida se mezcló inmediatamente con una profunda reverencia. Sabían que el hombre que acababa de partir había tocado la eternidad. Su obispo, su maestro, aquel que los había guiado en medio de la incertidumbre y el caos, ahora estaba en paz, en la presencia de Dios. Poco tiempo después de su muerte, los vándalos finalmente tomaron Hipona. La destrucción fue inmensa. Los edificios, las casas, los monumentos fueron saqueados y destruidos. Sin embargo, de forma casi milagrosa, la biblioteca de Agustín, que contenía sus obras y manuscritos, fue salvada. Posiblemente, los invasores, incluso sin comprender la profundidad de lo que estaban salvando, fueron tocados por algo más profundo que el simple saqueo. Era como si, incluso en medio del caos de la guerra, el espíritu de Agustín, su obra y su testimonio fueran protegidos por una fuerza invisible. La preservación de sus escritos aseguró que su voz continuara resonando, mucho más allá de los límites de Hipona y del tiempo de su vida. Sus pensamientos sobre la gracia, el pecado, el libre albedrío, la naturaleza humana y la ciudad de Dios se convirtieron en piedras angulares para la Iglesia en los siglos siguientes. Teólogos, sacerdotes, obispos y laicos estudiarían sus palabras en busca de respuestas para los dilemas espirituales y morales que surgirían en cada generación. Agustín, que en vida fue un incansable buscador de la verdad, se convirtió, después de su muerte, en una guía eterna para millones. Pero, más que sus obras teológicas, fue el ejemplo de su vida el que dejó la marca más profunda. Agustín había vivido cada fase de su existencia con intensidad. Desde los años de excesos y placeres mundanos, hasta la conversión dramática y su dedicación total al servicio de Dios, su vida era un testimonio de la transformación que la gracia puede operar en un corazón humano. Había demostrado que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina, y que la verdadera paz solo puede encontrarse en la entrega completa a Dios. Agustín no era solo un santo, sino un hombre que, en su búsqueda del sentido de la vida, encontró la verdadera felicidad en Cristo. Y esa felicidad, construida con sudor, lágrimas y oraciones, era ahora su corona eterna.